este recinto, en el cual tendremos la oportunidad de escuchar una muy importante conferencia del doctor Pedro Santana Rodríguez sobre la paz y el posconflicto. Nuestros estudiantes son protagonistas de la historia y nos devuelven la esperanza para proclamar todos juntos: a la guerra nunca más, a través de la lectura, el estudio, el debate, la voz, la mirada, los gestos y nuestras actitudes, vamos construyendo el país de nuestros sueños. Este evento nos informa del presente de un país con una nueva visión de futuro, para construir tejido social y la consolidación de una cultura política en nuestra comunidad, capaz de tramitar sus diferencias y sus conflictos sin arrasar ni destruir física ni psicológicamente al opositor. Actualmente se están cambiando las armas por las ideas, por las palabras, por los sueños y las posibilidades. El principal beneficio que trae el final del conflicto armado en Colombia es frenar las muertes masivas y violentas que ha dejado a lo largo y ancho de nuestro país un enorme costo en vidas humanas y recursos naturales, así como un efecto negativo en la productividad, la inversión, tanto local como extranjera. Terminar el conflicto armado, más allá de detener los costos, significa iniciar un nuevo país, abrir una puerta a múltiples oportunidades en diferentes sectores y crear mejores condiciones para el desarrollo del país, que se tienen que ver reflejadas en mayor inversión social por parte de nuestros gobernantes, garantizando a todos los colombianos la educación profesional, la vivienda digna, la salud integral, la recreación, el empleo y demás necesidades básicas de la población colombiana. Invito a escuchar muy respetuosamente, con demasiada atención, la conferencia del doctor Pedro Santana Rodríguez, presidente de la Revista Sur y miembro del Comité Académico del Foro Mundial. A todas y a todos, agradezco a INEM por la invitación. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre el conflicto en Colombia y también sobre el proceso de paz, en qué estamos y para dónde vamos. Pero lo primero que debo decirles es que Colombia, lo que es hoy Colombia, nunca ha conocido un momento de paz. Eso tenemos que tenerlo claro. Primero porque las comunidades indígenas que habitaban en este territorio llamado Colombia fueron violentadas, expropiadas a la llegada de los conquistadores españoles. Y ese conflicto nunca se resolvió adecuadamente. Todavía tenemos hoy, por fortuna, unas 63 comunidades indígenas con aproximadamente 1,5 millones de indígenas distribuidos en todo el territorio nacional. Hay todavía 59 lenguas vivas, idiomas indígenas practicados por gente que lo usa cotidianamente, por las comunidades indígenas que lo usan cotidianamente. Pero esas comunidades indígenas están en serios riesgos todavía hoy de desaparecer algunas, y muchas de ellas atacadas por distintos actores del conflicto en territorios que ustedes, cuando están viendo la televisión, dicen, bueno, ¿dónde quedará esa vaina? Por ejemplo, los indígenas Agua, allá en Nariño, los indígenas Bari, llamados motilones, allá en el Catatumbo, son comunidades indígenas, o los Nasa en el Cauca, los guambianos en el Cauca,
son comunidades indígenas que viven en medio de la confrontación armada. A la llegada de los españoles, aproximadamente en Colombia, se dice, en lo que es hoy el territorio colombiano, se dice vivían más de 3 millones de indígenas. Y hoy, después de más de 500 años, repito, el conjunto de las comunidades indígenas no llega al 1,5 millones de habitantes. Hay 2 etnias que son las más grandes, que son los wayú, que es la etnia de la Guajira que ustedes han visto, comporta gravísimos problemas de desnutrición, hambre, etcétera, y que más o menos tiene unos 180.000, 200.000 indígenas wayú, y la comunidad Nasa de los indígenas del Cauca, que más o menos tiene unos 150.000 indígenas en este territorio. Son las 2 comunidades indígenas más fuertes, digamos, más numerosas. Entonces tengan ustedes en cuenta que hay un primer choque no resuelto histórico entre unos pobladores que viven en este territorio, que se les dio el nombre de indígenas, que fueron, digamos, arrasados. La tierra en la que ellos vivían fue expropiada. La mayor parte de los indígenas terminaron viviendo en las laderas, en las partes más altas de las montañas, en la tierra más estéril, porque los valles, por ejemplo en el Cauca, en el Valle del Cauca, fueron apropiados por los colonos y fueron apropiados por, digamos, las familias adineradas criollas, los hijos de los españoles que nacieron en esta tierra. Y esto fue lo que dio origen a la independencia, pero permítanme decirles que la independencia nuestra fue una independencia muy débil, distinto a lo que fue el proceso de la revolución, por ejemplo, en Estados Unidos. En Colombia, en lo que es hoy Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, en este territorio que se produjo la independencia proclamada en 1810 y conquistada en el año 19 para el caso colombiano, y por esos años también Ecuador, también Perú, también Bolivia. Esas gestas de independencia fueron importantes desde el punto de vista político, fueron los que dieron nacimiento al Estado, a la nación colombiana. Pero, y ese es el lunar más grave, estas revoluciones de independencia no transformaron la sociedad. En Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, la revolución de independencia fue anterior, fue en el año de 1776. Y en Estados Unidos, cuando se declaró la independencia de Inglaterra, en Estados Unidos se hizo una profunda reforma agraria. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ciudadano que vivía en Estados Unidos, por ser ciudadano norteamericano, tenía derecho a 10 acres, a 10 hectáreas de tierra. Eso dio origen en Estados Unidos a una cosa que es muy importante, que es histórica, y es una agricultura de medianos propietarios. O sea, una de las características de la economía norteamericana, de la economía agrícola norteamericana, es que esa economía está constituida por cientos de miles de propietarios medianos. O sea, hay una clase media fuerte, muy fuerte, son los farmers que llaman ellos, y la revolución en Estados Unidos entonces no fue simplemente una guerra de independencia para separarse de la metrópoli, no. En Estados Unidos se produjo al mismo tiempo una profunda revolución social y política. Hay cosas que ustedes no pueden entender. Los coetáneos de ustedes, hace un par de semanas, salieron a las calles de los Estados Unidos, jóvenes como ustedes de bachillerato, no los estudiantes universitarios, sino los estudiantes de secundaria, para pedir
una estricta reglamentación para la compra y uso de armas en Estados Unidos. Y entonces ustedes oyen hablar y salieron a las calles y ellos dicen: nosotros votaremos en las próximas elecciones, porque son chicos que tienen 17, 18 años, y no vamos a votar por quienes favorecen la compra libre de las armas. Estados Unidos es una sociedad supremamente armada. Pero el origen de eso es la Revolución de 1776. Es lo que llaman la Segunda Enmienda. ¿Qué es lo que dice esa enmienda constitucional? Esa enmienda constitucional dice que todos los ciudadanos norteamericanos tienen el derecho a poseer las armas por si viene la dictadura. Que los ciudadanos norteamericanos tienen el derecho a rebelarse contra un gobierno autoritario. Por tal razón, la tenencia de armas es un derecho en la sociedad norteamericana. Eso que fue muy importante allá en 1776 para establecer un Estado democrático, hoy es un problema. Y es un problema porque, digamos, en el año se producen 20 o 30 grandes masacres, y esas grandes masacres se producen en colegios secundarios y en universidades. O sea, en Estados Unidos cualquier ciudadano, hombre o mujer mayor de 18 años, tiene la posibilidad muy amplia, muy abierta de conseguir un arma, de comprar un arma, porque ese es un derecho civil que está consignado en el Acta de Independencia, que es lo que llaman los norteamericanos la Enmienda 2. Lo que quiero decirles es que en Estados Unidos, contrario a Colombia, contrario a América Latina, en Estados Unidos, cuando se hizo la independencia, se hizo una profunda revolución social. Por ejemplo, los norteamericanos fueron los que inventaron el federalismo. La Organización Federal del Estado es una invención norteamericana para el mundo, porque ellos tenían un problema, y era que los pequeños estados no querían asociarse con los grandes estados, porque decían: ¿para qué nos vamos a asociar con Nueva York? Por ejemplo, un pequeño estado como Pensilvania, Filadelfia, New Hampshire. Esos pequeños estados no querían asociarse con los grandes estados, porque ellos decían: los grandes estados nos van a apabullar, van a ser la mayoría siempre en el Congreso, van a disponer de la mayor parte del presupuesto nacional, de tal manera que nosotros no queremos constituir los Estados Unidos de América. Para poder garantizar que esos pequeños estados, Wisconsin, entraran a conformar los Estados Unidos de América, tuvieron que inventar el federalismo. ¿Y qué es el federalismo? Dijeron, por ejemplo, un pequeño estado como Wyoming, ustedes van a tener 4 senadores, ustedes van a tener unos privilegios desde el punto de vista del presupuesto nacional, para que entren a la Unión. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, no se elige al presidente de manera directa, por voto directo. En las pasadas elecciones, Hillary Clinton sacó más de 3 millones de votos más que Donald Trump. Y sin embargo el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump, porque lo que eligen los 52 estados de la Unión son unos delegados a un colegio electoral, y ese colegio electoral es el que elige al presidente de la República. Esa fue una revolución social profunda. En Colombia eso no se hizo. La revolución nuestra fue una revolución de independencia. Los terratenientes colonos, los criollos, mantuvieron el poder sobre las tierras, sobre las haciendas, sobre las mitas, sobre las encomiendas. Aquí no hubo ninguna redistribución de la riqueza, aquí no hubo ninguna revolución social. Esa realidad llevó a que en Colombia
viviera un conflicto armado permanente. En el siglo XIX hubo 7 guerras civiles, en el siglo XIX, que desarrolló un conflicto que ustedes lo ven, lo reflejan las obras de literatura. En esa década se organizan los grandes movimientos obreros. En esa década se crea un sindicato que es muy poderoso todavía, que es la Unión Sindical Obrera, que es la organización de los trabajadores petroleros. En esos años se organizan las grandes huelgas. Una de esas huelgas es descrita en 100 años de soledad. O sea, la obra cumbre de Gabriel García Márquez, que se llama 100 años de soledad, en esa obra está descrita la masacre del 6 de diciembre del año de 1928, que se produjo en Ciénaga, en el Magdalena, cerca a Santa Marta, que es la zona, sigue siendo una zona de cultivo del banano. Ahí en 100 años de soledad, García Márquez cuenta cosas que son reales. A los trabajadores no se les pagaba en dinero, se les pagaba con unos bonos. Y esos bonos solo podían ser redimidos, es decir, solo podía comprarse con esos bonos en las tiendas de la compañía bananera Junaid Fruit Company. Los trabajadores dormían en barracas cerca de los cultivos del banano. Y los trabajadores, además de que vivían en esas barracas, tenían que trabajar jornadas de 12 a 14 horas al día. Entonces, los trabajadores y su sindicato organizaron una huelga. ¿Para qué? ¿Qué pedían los trabajadores? Que hubiera una jornada laboral de 10 horas diarias. Pedían que les pagaran en dinero, que no les pagaran con bonos. Pedían esos trabajadores que poder ir a su casa, es decir, necesitaban disminuir la jornada de trabajo para poder visitar a su familia, a sus hijos, a sus mujeres. Y el 6 de diciembre se presentó en la plaza de Ciénaga, en la Plaza Mayor, una masacre. Según la embajada norteamericana de esos años, la embajada dice que en esa masacre fueron asesinados más de 2.000 trabajadores. Y ahí se, digamos, incubó la violencia que tenemos ahora. Esa violencia, esa masacre fue denunciada por un joven parlamentario. Ese joven parlamentario liberal se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Él era representante a la Cámara y él denunció la masacre de las bananeras. Y él en el Parlamento hace un gran debate. Eso da como resultado la caída del régimen conservador, la emergencia de la República Liberal, que comienza en el año 30 con el gobierno de Enrique Olaya Herrera y que va a terminar en el año 46 con el primer gobierno de Alberto Lleras Camargo. Durante estos años, los problemas, en vez de resolverse, se agudizaron. Un problema histórico, ya se los había mencionado, es el problema de la tenencia de la tierra en el país. La concentración de la propiedad, es decir, muy pocos propietarios son dueños de la mayor parte de las tierras explotadas. En Colombia son en total, hay hoy 114 millones de hectáreas. Todo el territorio colombiano son 114 millones de hectáreas. De esos 114 millones de hectáreas
48 millones. De esos 48 millones, 38 millones de hectáreas están dedicados a la ganadería. Hay, en esos 38 millones de hectáreas, pastan 21 millones de vacas. Es decir, que una vaca tiene más de una hectárea. 19 millones de hectáreas de esos 38 millones de hectáreas no son aptas para la ganadería. Allí se están produciendo desastres ecológicos. ¿Por qué? Porque son tierras de ladera, por ejemplo, donde las vacas van ocasionando erosión que es irreversible. 19 millones de esos 38 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, no para la ganadería. De esos, bueno, y los otros millones de hectáreas, 7,5 millones de hectáreas están dedicados a la agricultura. En Colombia solo tenemos dedicados a la agricultura 7,5 millones de hectáreas de esos 48 millones de hectáreas productivas. Lo que quiero decirles es que el origen de este conflicto uno de los orígenes del conflicto está en la excesiva concentración en la propiedad de la tierra. 2.500 propietarios son dueños del 52% de esos 48 millones de hectáreas. Hay un coeficiente matemático que sirve para identificar la inequidad. Ese coeficiente se llama el coeficiente de Gini, que va de 0 a 1, donde 1 sería que un solo propietario fuera el dueño de toda la tierra productiva. En Colombia, ese coeficiente en la propiedad de la tierra está en 0,89. Se dice que Colombia es el segundo país de mayor concentración de la propiedad rural en el planeta Tierra. Es decir, dentro de los casi 200 países del mundo, Colombia ocupa el deshonroso lugar segundo de tener la tasa de concentración de la propiedad agraria más desigual. Repito, en ese coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, esa tasa de desigualdad es del 0,89%. Repito, en esa tasa 1 es que un solo propietario fuera dueño de toda la tierra productiva. Y eso generó y ha generado en Colombia una conflagración, una confrontación por la propiedad de la tierra, por el uso de la tierra. Y ahí nació el despojo de la tierra. Como ustedes lo saben, este lunes pasado estábamos recordando el asesinato de Gaitán hace 70 años, en 1948. El asesinato de Gaitán no fue el que desencadenó la guerra. La guerra venía desde antes, la confrontación venía desde antes. Pero el asesinato de Gaitán generalizó la conflagración. Entre el año de 1948, año del asesinato de Gaitán, y el año de 1966, fueron desplazados violentamente del campo 2 millones de campesinos. Colombia tenía 14 millones de habitantes, no los 50 que tenemos hoy. Tenía 14 millones de habitantes a mediados del siglo XX. Fueron desplazados violentamente 2 millones de campesinos. Fueron despojadas 396.000 fincas. Esos campesinos
y fueron asesinados 200.000 colombianos entre el 1 de enero de 1948 y el 31 de diciembre del año 58. Digamos entonces que un primer problema que tiene Colombia, que no ha resuelto, que cada vez se profundiza más, es el problema de la desigualdad en la propiedad y en la tenencia de la tierra. Y esa conflagración ha sido permanente. Le repito, en esos años se produjo el asesinato de 200.000 personas, violento, entre 1948 y 1957. Segundo, se produjo el despojo de 396.000 fincas. Por ejemplo, en el Tolima se despojó violentamente 105.000 hectáreas. En el Quindío, en el eje cafetero, se despojó violentamente 50.000 hectáreas. Y fueron desplazados violentamente 2 millones de personas. Pues bien, eso allá. Pero resulta que entre 1986 y hoy se han desplazado 7.300.000 personas. Escuchen eso. Hoy, desde el 1 de enero de 1986 hasta hoy, se han desplazado 7.300.000 personas en Colombia. Segundo, se han robado la tierra, han despojado, han arrebatado a aproximadamente 1.300.000 familias campesinas, 7.300.000 hectáreas de tierra. 7.300.000. Miren ustedes, recuerden que les dije que toda la tierra cultivada en agricultura son 7,5 millones de hectáreas. Y lo que ha sido despojado violentamente en estos años, entre 1986 y hoy, han sido despojadas 7.300.000 hectáreas de tierra a aproximadamente 1.200.000 familias. En este momento, en la unidad de tierras, 117.000 familias están reclamando 5.300.000 hectáreas de tierra despojada. De modo que ese es un problema que no se ha resuelto, ese es un problema contemplado en los acuerdos de paz, sí, pero esos acuerdos de paz no se cumplen. Para remediar esa situación, los acuerdos de paz establecieron que se iba a crear un fondo de tierras para la paz para redistribuir 3 millones de hectáreas de tierra. Esa tierra va a ser comprada, no va a ser expropiada, va a ser comprada con recursos del Estado, tierras baldías que son propiedad de la nación y tierras que han sido extinguidas en su dominio por ser de propiedad, por ejemplo, de los narcotraficantes. Esas son las fuentes de las cuales se va a alimentar ese fondo de tierras para la paz. Y segundo, para que también ustedes tengan claro otro problema de esos problemas que son de fondo en Colombia, que no se resuelven. En Colombia el 61% de la propiedad agraria no está debidamente legalizado. 61%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de los que cultivan la tierra,
los que dicen ser los dueños de la tierra no tienen títulos legales ni escrituras formalizadas de forma moderna. Todavía hay escrituras donde rezan de la siguiente manera: esta finca limita con el palo de mango 424 metros abajo de la piedra grande del río. No hay en los títulos de propiedad, en las escrituras, levantamientos topográficos hechos sobre la base de los meridianos, ¿cierto? Sobre la base técnica de medición y establecimiento de límites de acuerdo a las coordenadas. De tal manera que los acuerdos también establecieron que se debería formalizar la propiedad campesina de 7 millones de hectáreas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué ha pasado con eso? Yo de una vez les cuento, porque ya voy a ir terminando. En eso hasta ahora no ha pasado nada. Todos han sido declaraciones de buenas intenciones. Hay un decreto, el decreto 902, ese decreto del mes de mayo del año 2017. Ese decreto crea el Fondo de Tierras para la Paz. Ese decreto establece los mecanismos y procedimientos para la debida titulación de la propiedad campesina que no está debidamente legalizada. Ese decreto establece la forma como se deberían distribuir esos 3 millones de hectáreas de tierra de los fondos de tierra para la paz. ¿Cuál es el problema? El primer problema es la lentitud del Estado. Todavía no se ha entregado, después de un año largo. Ustedes recuerdan que los acuerdos se firmaron el 24 de noviembre del año 2016. Ya estamos a abril 13 del año 2017 y todavía no se ha entregado ni una hectárea de tierra. Y ese decreto tiene que pasar el examen de constitucionalidad en la Corte. Esta semana próxima la Corte se pronunciará sobre la constitucionalidad de ese decreto. Me dirán ustedes, y bueno, ¿pero qué se está haciendo? Sí, se crearon unas agencias. Hay una agencia de tierras. Esa agencia de tierras está comenzando a funcionar, pero apenas comienza a funcionar. Es decir, que aquellos aspectos del acuerdo de paz que tenían que ver con transformar las condiciones estructurales, por ejemplo, en materia agraria. En materia agraria son 3 cosas lo que se propuso el acuerdo de paz. 1, crear un fondo de tierras para la paz para revertir la tendencia de la excesiva concentración de la propiedad agraria. Es decir, redistribuir para familias campesinas sin tierra, no para los combatientes de las FARC. Eso es mentira. Tanto que apenas se está discutiendo un decreto, porque es que las familias de los combatientes de las FARC son poquitos. O sea, para que ustedes se hagan una idea, los desmovilizados son 12.000 guerrilleros. Entonces, muchos de ellos, el 65% de esos guerrilleros quieren quedarse en el campo y quieren cultivar la tierra. El censo que hizo la Universidad Nacional de Colombia con ellos, qué es lo que querían, qué expectativas tenían, muestran que el 65%, es decir, más o menos unos 7.500 guerrilleros, quieren quedarse en el campo y lo que están pidiendo es tierra para cultivar. Pero eso es un grupo pequeño. Aquí estamos hablando de 3 millones de hectáreas
que podrían beneficiar aproximadamente unas 200.000 familias campesinas sin tierra, gente que tenga vocación, que sean pobres y tengan vocación para las actividades agropecuarias. La segunda cosa era la formalización de 7 millones de hectáreas de economía campesina principalmente. La tercera cuestión importante de la parte agraria de La Habana, de los acuerdos de La Habana, es la sustitución de cultivos de uso ilícito. En Colombia, más o menos unas 106.000 familias viven del cultivo de la coca. Repito, más o menos 106.000 familias viven del cultivo de la coca. Entonces, para ellos, en los acuerdos de La Habana, se estableció un programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Hasta el momento, 78.000 familias han ingresado a los pactos voluntarios de sustitución de cultivos. 78.000 familias. ¿Cuáles son los? Bueno, y ha comenzado un proceso, el proceso piloto se hizo aquí en Antioquia. El proyecto piloto se hizo con la participación de las FARC y del gobierno, la participación de las Fuerzas Armadas y la guerrilla. Se hizo en Briceño, aquí en Antioquia. En estos días, si no estoy mal, esta semana, se cumplió un año de ese proyecto piloto. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta ese programa? Es un programa costoso. Se requiere, para ese programa, se requieren 3.5 billones de pesos. 3.5 billones de pesos para echarlo a caminar. Ahí hay un reto muy grande, que es darle alternativas de producción lícita a 106.000 familias que viven de la siembra de un cultivo de uso ilícito. Ese es el tercer gran programa relacionado con los acuerdos de La Habana en materia agraria.